de Ganesha Lab, que es una aceleradora de negocio para emprendimientos de base biotecnológica, y hoy día también un fondo de inversión. Me tocó ahí colaborar en la estructuración del fondo de inversión, así que he estado en ese lado de la mesa también, y antes tengo experiencia en mi propio emprendimiento, donde soy uno de los fundadores de Phage Lab, que me atrevo a decir que hoy día es una de las startups biotecnológicas más relevantes que hay en Chile y Latinoamérica, sin duda. Así que eso, pero también quería conocerlo a ustedes, somos varios que estamos acá, no les voy a preguntar a todos qué hacen, su nombre, pero si alguien ahora sí quiere abrir el micrófono y compartir quién es y qué está haciendo, el enfoque que tiene su proyecto View, démonos unos minutos para conocernos. Si no, voy a aplicar la dedocracia. ¿Ningún valiente? Matías, te veo con Matías Cisterna, te veo ahí con ganas de decir algo. Alguien había levantado la mano. Bárbara, No, pero mira, dale, nosotros Bárbara. acá No. estamos desde la Dirección de Transferencia Tecnológica acá de la UC, junto con Carlos y el resto del equipo, apoyando a los alumnos que quieran Perfecto. postular. Así que esta instancia para ellos, para que puedan hacer todas las consultas que tengan y después nosotros los podemos seguir apoyando en el resto del camino de la postulación. Vale, gracias, Matías. Lucas, te veo ahí con la mano levantada. Hola, un saludo a todos los que están conectados hoy día. Bueno, quería partir para presentarme, aprovechar de poder hablar un poco de lo que hago. Yo tengo 23 años, soy alumno en vías de titulación de química farmacéutica y actualmente trabajo con una serie homóloga de 12 compuestos para evaluar la inhibición de autofagia. Justo ahora venía a determinar un experimento de citometría, que me fue súper bien, así que estoy contento, pero en eso es lo que trabajo, evaluar descubrimiento de potenciales fármacos de síntesis para utilizarlos como coadyuvante en quimioterapia. Súper, gracias, Lucas. Bárbara Soto, ahí también te veo con la mano levantada. Hola, ¿sí me escucha? Perfecto. Ok. Yo participé en el View el año pasado y tenía aquí la duda de, soy ingeniera forestal, o sea, en vía de titulación, y estamos trabajando con insectos como patógenos, por decirlo así, en bosque nativo. Y el tema de aquí, mi gran duda es cómo abordarlo desde una perspectiva del bosque nativo y poder convencer a las personas de crear valor económico, porque cuando mencionan bosque nativo se asustan y cierran todas las puertas a algo que pueda ser nuevo o pueda aportar a la causa. Entonces, ahí ese es mi pequeño gran dilema de este como proyecto, por decirlo así, o la creación de valor en esto. Súper, te entiendo. Bueno, ahí después lo podemos conversar un poquito más. Muchas gracias. Y el Gracias. último, para no perder el entusiasmo, Matías Marambio, creo que es, dice. ¿Tienes la mano levantada? Marambio, sí, estaba cortado, perdón. Hola, ¿te escucha? Bueno, Matías, perfecto. Ya, bueno, yo soy estudiante en último semestre ya de magíster en ciencia en ingeniería área eléctrica y yo estoy haciendo mi tesis en óptica adaptativa, que es básicamente como corregir turbulencia atmosférica para telescopios. Y estamos viendo si podemos hacer una startup para hacer comunicaciones satelitales y con esa tecnología a través de óptica láser, aprovechando, ¿no es cierto?, que Chile tiene cielos muy limpios y ese tipo de cosas. Maravilloso. Me volaste la cabeza. Muy bien. Gracias por compartirlo. Ya, pues muchas gracias a los que compartieron. Por tiempo no lo podemos hacer con todos, pero sé que hay varios proyectos interesantes y ahí si en cualquier momento quieren interrumpir y contar un poquito lo que están haciendo, feliz de escucharlo y empalmarlo con lo que estemos conversando, ¿vale? Pero para continuar, una advertencia antes de partir. Quiero dejar súper claro desde ya que cuando hablamos de modelo de negocio, tenemos que entender que es una herramienta dinámica e iterativa, que está constantemente cambiando y en evolución. Ya no es nada que esté escrito en piedra. Si lo hacen ahora, no va a quedar escrito en piedra para siempre. Entonces, meterse en la cabeza que esto cambia todos los días. Está bien que cambie todos los días. También es súper importante que el foco aquí es que el resultado de la I+D que ustedes tengan para generar impacto tiene que llegar a las personas de a pie, en su casa. Entonces, ese también es el foco que le tenemos que dar cuando hablamos de modelo de negocios, que ya lo vamos a definir y vamos a ver toda su estructura, pero estas son ideas fuerzas que quiero que les queden y no se lo olviden nunca. Si estas tres cosas las repiten después que salgan de esto, yo ya me doy por pagado.
Y también esta herramienta tiene que ser para guiar el proceso de I+D también, porque estamos desarrollando un proyecto que quiere generar impacto y quiere llegar a las personas, pero en paralelo estamos haciendo I+D. Si el real foco es llegar a las personas, la herramienta que vamos a utilizar ahora tiene que guiar la I+D. La I+D no puede ir por su camino independiente. Y aquí el foco de lo que tiene un proyecto Vue en las bases, en su objetivo general, en la primera línea, es llegar a ser una solución real y un negocio que genera rentabilidad, ser una empresa. Entonces también aquí la invitación es que desde ya hay que sacarse la bata de investigador y empezar a pensar como un emprendedor en un contexto de empresa, de generar rentabilidad, y por lo que mencionabas del bosque nativo, la rentabilidad no es solo económica, también hay rentabilidad social, rentabilidad medioambiental, pero todo eso tenemos que ser capaces de identificarlo y tenerlo muy claro y tenerlo estructurado desde un punto de vista del desarrollo de un negocio. ¿Vale? Entonces, estas 3 cosas son fundamentales para todo lo que vamos a avanzar, vamos a conversar desde ahora. Y vamos a hablar de modelo de negocio en un contexto de generación de modelo de negocio. ¿Y por qué generación? Porque así se titula el libro de donde sale toda esta metodología. Y me gusta poner entre comillas generación porque generación se puede entender de muchas formas, tiene muchas acepciones en la RAE. Y generación puede ser desde el punto de vista de crear, que es como lo entendemos pues se puede entender a primera vista el título del libro donde sale esto, de la metodología. Pero a mí me gusta entenderlo desde el punto de vista del el grupo etario que somos. Somos el grupo de personas en la historia de la humanidad que estamos invitados a desarrollar modelos de negocio nuevos. Porque el modelo de negocio ha sido el que ha cambiado cómo los emprendimientos se están desarrollando y cómo han impactado en el último tiempo. Todas esas historias que escuchamos y vemos en el diario constantemente, en las noticias, en redes sociales, etcétera, es a partir del modelo de negocio porque estamos teniendo ese impacto. Entonces, la invitación es que todos podemos generar modelos de negocio nuevos y eso es lo que está generando el impacto. Y yo les contaba que esto viene de un libro, un poco de contexto, que escribió este personaje que es Alex Osterwalder, y esto es el resultado de su tesis de doctorado. Es un libro muy, muy entretenido porque es un libro que él co-creó con más de cerca de 500 personas y es muy gráfico y es muy amigable. Entonces, también los invito desde ya a que tengan su copia. Yo la tengo en mi velador siempre. Bueno, han salido varios libros después y versiones nuevas. Creo que tengo 7 libros distintos en el velador. Son mi lectura de día a día porque realmente siempre es muy inspirador. ¿Y cómo define Osterwalder entonces, para entrar en materia, el modelo de negocio? Él lo define como las bases que describen cómo las empresas crean, proporcionan y capturan valor. Y ahí hay 3 conceptos que son claves que también no se nos tienen que olvidar nunca. Una empresa, un negocio tiene que crear, proporcionar y captar valor. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Son los 3 pilares fundamentales. Y hay algo que van a empezar a escuchar mucho cuando se empiezan a meter este mundo del emprendimiento y transformar estos resultados de investigación en una empresa o en un negocio viable, van a empezar a hablar mucho de los inversionistas, de la inversión. Y desde ya declaro que para muchos inversionistas el modelo de negocios es el producto. Lo que ellos compran cuando invierten en una startup es el modelo de negocios. No es la tecnología en sí, sino que es todo lo que involucra o todo lo que se genera a partir de la tecnología que ustedes desarrollan. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, hay que tener claro que lo importante no es la pirulín pirulaza, cómo reacciona bajo ciertas condiciones de pH y optimiza un proceso, sino que todo las 9 variables que involucra un modelo de negocio, que es lo que vamos a empezar a conversar ahora. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Desde ya no? ¿Nadie? Seguimos entonces. Vamos a hablar directamente ahora de lo que es el modelo de negocio. Y el modelo de negocio, entonces, es el gran título para algo que me imagino habrán conversado o habrán escuchado por ahí, que es el lienzo del modelo de negocio, que es la forma gráfica de visualizar qué es un modelo de negocio y cuáles son sus componentes. Entonces, tenemos lo que ven acá, es cómo se estructura este modelo cuando hablamos de modelo y cuáles son los elementos que lo componen. Y es súper importante decir que esto es el modelo de negocio. No nos pongamos creativos y empecemos a inventar cosas o títulos nuevos o secciones nuevas o elementos nuevos. Cuando les hablen y en el Vue les piden el modelo de negocio, estas son las 9 cosas que tienen que determinar. ¿Vale?
Y esta representación gráfica no es porque sí, también tiene cierto razonamiento, y los quiero invitar a que empecemos a descubrir un poco eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de clientes, de propuesta de valor, de relación con el cliente y de los canales, lo que estamos tratando de definir es para quién estamos desarrollando un negocio. Cuando hablamos de... Oh, perdón. Se me cambió mal. Ahí. También cuando hablamos de la propuesta de valor, estamos hablando del qué se basa nuestro negocio. Cuando estamos hablando de los otros elementos, que son las actividades clave, los partners clave, estamos hablando del cómo lo vamos a hacer. Y una parte muy importante, que cuando hablamos de los costos y las fuentes de retorno, de revenue, estamos hablando del cuánto. Siempre hay un cuánto aquí involucrado, porque eso hablamos de un negocio, ¿ok? Y también hay que entender que este lienzo, esta representación gráfica del modelo de negocio, lo que busca también es hacernos ver y pensar desde distintos puntos de vista, donde lo que está a la derecha es el entendimiento que podemos tener del mercado, lo que está a la izquierda es el entendimiento que podemos tener de las cosas internas, de lo que pasa dentro de la empresa que estamos creando. Y eso va de la mano con que lo de la izquierda puede ser optimizable, hay eficiencias que se pueden lograr ahí, y lo que está a la derecha es donde está el valor que estoy tratando de capturar. Entonces, este lienzo, esta representación gráfica, no es solo que se vea bonita, se vea entretenida y que lo podamos pegar en la pared y busquemos ponerle unos post-it, sino que también tiene una lógica detrás que nos dice muchas cosas sobre lo que ustedes están planteando. Y un poco cuando alguien los evalúa, un inversionista los evalúa, trata de leer entre líneas este tipo de detalles, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿No? No, sí. Entonces, como les decía, esta representación gráfica tiene estos 9 elementos, donde siempre lo primero es medio raro para leerlo, porque lo primero que siempre tenemos que fijarnos es en el lado derecho, no en el izquierdo. En el lado derecho, donde está el cliente. Y aquí también, datos, tip importantísimo, todo tiene que partir siempre desde el punto de vista del cliente, que ya lo vamos a definir un poco más. Pero para que vayamos definiendo cosas, el cliente siempre es lo central, no es la tecnología. Y aquí yo creo que los que venimos del mundo de la academia, el mundo de la ciencia, siempre lo más difícil de sacarnos de la cabeza, que siempre nos centramos en la tecnología, pero cuando hablamos de desarrollo de un negocio, de una empresa, lo primero es el cliente, ¿ya? Después hablamos de la propuesta de valor, que es lo que le ofrecemos al cliente. Y después hablamos de otros elementos como la relación con este cliente y los canales donde le hacemos llegar nuestra solución al cliente. Ya después hablamos de los elementos clave, que son las cosas que podemos optimizar, que son parte del negocio, de la empresa que estamos creando, que son las actividades clave, los recursos clave y los partners clave. Aquí es súper importante también entender desde ya que el desarrollo de un negocio no lo podemos hacer solos, entonces los partners ocupan un lugar fundamental. Y todos estos dos mundos del mercado y la empresa, sin duda nos va a generar una estructura de costos. O sea, para poder llevar nuestra solución al mercado, tenemos que incurrir en gastos y costos que tenemos que cubrir, pero la recompensa ahí está en que vamos a tener ingresos que van a venir de vuelta, vamos a tener retornos, vamos a tener revenue. ¿Ok? Entonces, estos son los 9 elementos que tiene que tener cualquier modelo de negocio. Aquí, esta es la madre del cordero. Y se representa gráficamente en este lienzo o canvas del modelo de negocio. Eso es lo fundamental. ¿Preguntas? ¿No? Entonces ahora los invito a que vayamos a conversar aquí con el Guasón de cada uno de estos elementos y empecemos a hacer un doble clic en cada uno de estos elementos. Dale, Lucas, levantaste la mano. Sí, yo tengo una duda con lo que hemos estado hablando, sobre todo la finalidad de que una empresa es generar rentabilidad. Recuerdo que yo hablé inicialmente con María Alejandra López, que es como coordinadora de proyecto I+D, y mi duda es que la finalidad de lo que yo quiero hacer al postular esto es quizás patentar unas moléculas con ¿Sí? resultados muy buenos in vitro y
eventualmente ganar el fondo para hacer ensayos en animales. Ahora me pregunto, Ujú. ¿cómo yo podría generar una empresa a partir de lo que te acabo de contar? Yo lo que pensé más que nada es patentar los compuestos y quizás tratar de vender, por un lado, producción en masa de los compuestos para uso experimental o tratar de tirarlo hacia el lado clínico, como de Sí. desarrollo o estudios clínicos de primera fase. Lo que me acabáis de contar es un esbozo de un modelo de negocio. Me hablaste de vender esto a farmacéuticas. Eso ya es parte ya estáis pensando en un modelo de negocio. Me estáis hablando de patentar, también ahí se puede inferir un modelo de negocio donde la forma en que tú generas retorno es a través del el licenciamiento. O sea, tú lograr una patente y lograr que otro te pague a ti por utilizar el conocimiento está dentro de esa patente. Ahí también estáis creando un modelo de negocio donde tu venta es el licenciamiento, esa es tu forma de generar ingresos. Entonces se empieza a configurar el modelo de negocio. O sea, ahí No, no es algo tan extraño. la finalidad de la empresa sería generar patentes para que después esas patentes generen rentabilidad. Claro, Podría ser. exacto. A grosso modo, Perfecto. sí. Tu propuesta de valor como empresa es ser un centro de investigación y desarrollo que genere patentes, que genere conocimiento para poder solucionar problemas de la industria farmacéutica, estoy inventando, a través del licenciamiento, de forma mucho más eficiente y barata. Ahí te queda una propuesta de valor más o menos entendible, Perfecto. Muchas gracias. ¿vale? Eso, entonces, vamos con cada uno de los elementos. Como les dije, lo primero y más importante es el segmento de mercado, son los clientes. Y aquí tenemos que definir grupos de personas o entidades a las que nos vamos a enfocar. El cliente nos da el foco, porque tenemos que entender que cada cliente o grupo de clientes es distinto. No sé, pensemos entre nosotros mismos aquí, yo soy papá de 2 niños y tengo un trabajo en una startup y quizás tengo un sueldo mucho más incierto por el contexto en que estoy y mis niños son chicos, entonces yo tengo una forma de mirar el mercado y las cosas que adquiero de cierta forma. Quizás Ignacio ahí que lo veo más chascón, más joven, con menos preocupaciones, o, no sé, estoy inventando Ignacio, nada personal contigo. Quizás tiene otra forma de entender y busca otros atributos en los productos. Entonces, somos distintos, por lo tanto, nosotros tenemos que saber bien y enfocarnos a quién queremos llegar. Como hablaba Lucas, él no tiene que pensar en personas, tiene que pensar en empresas. ¿Qué tipo de empresas yo quiero llegar con mis patentes para que ellos me licencien? ¿Son farmacéuticas veterinarias, que también tienen sus características? ¿Son agroindustriales? No sé. Entonces tenemos que tener muy claro quiénes son y tenemos que ser capaces desde el principio, del primer día, poder definirlos muy bien. Y como decía, aquí lo importante es que agruparlos. Tampoco podemos llegar a decir, oye, mi cliente es Diego, mi cliente es Lucas, mi cliente es Ignacio, sino que tengo que buscar, agrupar y decir, pucha, mis clientes en realidad son hombres y mujeres entre 30 y 40 años, que viven en Chile y que tienen una carrera o un título profesional, no sé. Entonces, eso ya es un segmento, lo logro agrupar. Y a ese nivel de resolución tengo que llegar. Y es un buen ejercicio, ahora hablamos del grupo al que queríamos llegar, pero también creo que es un buen ejercicio buscar los grupos a los que no queremos llegar, que también los podemos definir. Me imagino que las moléculas que está viendo Lucas ahí no va a querer llegar al grupo de los niños entre 5 y 18 años o de 15 años, porque no tiene ningún sentido. Entonces también es bueno tener identificado a quién no quiero llegar. Obviamente le puedo hacer un doble clic y hacerlo más profundo. Entonces eso me da directrices hacia dónde tengo que apuntar todo el resto de las cosas. Y aquí les dejo ahí las flechitas, algunas características que pueden tener los distintos segmentos. ¿Cómo puedo generar segmentos? Si las necesidades son distintas, si los canales de distribución, cómo llego a ellos, son distintos, porque es diferente llegar, pensar en que esto lo tengo que vender en el supermercado, entonces mi segmento de clientes tiene que ser personas común y corriente, a tener que venderlo a través de un e-commerce, no sé. Los canales de distribución también nos definen cuáles son los segmentos. Si hay relaciones distintas, si también entendemos que la rentabilidad que se puede lograr de cada segmento es distinta, o también tenemos clientes que se pueden parecer en su definición geográfica, demográfica, pero que valoran distintos aspectos de la propuesta.
A mí, por ejemplo, si voy a comprar una pizza, a mí me puede gustar que tenga queso en el borde. A Ignacio le puede gustar que tenga el pepperoni, que sea bueno el pepperoni. Entonces, vamos a ir a comprar la pizza, pero la vamos a comprar por motivos distintos. Entonces, eso también puede generar que yo separe los segmentos. Así que es súper importante hacer este análisis bien, bien profundo y también entender algo súper relevante, que es cómo los clientes perciben el valor. Porque nosotros entendemos que las cosas me dan ganas de pagar por algo o me decido a comprar o adquirir un producto o servicio, cada uno lo hace por distintos factores. Y aquí tengo definido 9, pueden haber más, pero estos son los más comunes. Hay gente que compra las cosas por solo la novedad. Hay gente que compra por el diseño que tiene. Hay gente que compra por marca o estatus. Creo que eso cada vez lo vemos más en redes sociales. Hay otros que compran netamente por el precio. Entonces, entender bien cuáles son estas características de percepción de valor es súper importante. ¿Y cómo se logra eso? Preguntando, saliendo a conversar con gente, saliendo a tener relaciones y tratar de entender poco a poco cómo piensa y cómo percibe este potencial cliente o a quién me quiero enfocar. Y en ese proceso voy a ir descubriendo cosas y voy a ir modificando todo mi concepto de cliente o segmento de cliente, y por lo tanto mi modelo de negocios puede ir sufriendo variaciones. Y aquí un poco reforzando lo que les decía al principio, de que esta es una herramienta iterativa y muy dinámica. Constantemente puede ir modificándose, sobre todo si vamos entendiendo cada vez con mayor profundidad al cliente que nos estamos enfocando. ¿Vale? Seguimos. Propuesta de valor. Entonces, tenemos el cliente. ¿Qué es lo que le ofrecemos al cliente en nuestra propuesta de valor? Y aquí lo podemos definir como el conjunto de atributos del producto o servicio donde el cliente percibe que existe valor, siempre enfocado en el segmento de mercado específico. Y aquí muchos lo definen como la salsa secreta. La propuesta de valor es fundamental porque define realmente qué es lo que tienes, qué es lo que ofreces y cómo lo haces. Y me gusta también entender la propuesta de valor desde el punto de vista que nos comparte este académico muy famoso, Clayton Christensen, que dice que los clientes lo que buscan en su esencia es solucionar un trabajo, ¿ya? Y esto es la teoría del jobs to be done, que aquí tengo un video que lo explica, lo va a explicar mucho mejor que yo, así que se los quiero que lo escuchemos. ¿Se escucha? Solo una prueba. ¿Lo escuchan? No, no se escucha. No. No se escucha. Creo que no le puse compartir. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Creo que no le puse compartir el audio. No, ya, claro. Ya. Vamos a hacer una trampa. Lo voy a poner en YouTube y les voy a compartir la ventana de YouTube. No puedo compartir el audio de una ventana de Keynote. Tengo que compartir el audio de una pestaña del navegador. Entonces, vamos a hacer una trampa. Jobs to be done. Perdón, denme un segundito. ¿Puedo cantar si quieren por mientras? No. Ya aquí lo tengo. Voy a compartir la pestaña. Aquí. ¿Lo ven? Se ve, sí. Ahí. Dígame si se escucha. Se escucha también, sí. I brought with me a set of puzzles, all related to innovation. We decided that the way we teach marketing is at the core of what makes motivation difficult to achieve. The most helpful way we've thought of it so far is that we actually hire products to do things for us. And understanding what job we have to do in our lives for which we would hire a product is really the key to cracking this problem of motivating
customers to buy what we're offering. So I wanted just to tell you a story about a project we did for one of the big fast food restaurants. They were trying to goose up the sales of their milkshakes. They had just studied this problem up the gazoo. They brought in customers who fit the profile of the quintessential milkshake consumer, and they'd give them samples and ask, could you tell us how we can improve our milkshakes so you'd buy more of them? Do you want it chocolatey or cheaper, chunky or chewier? They get very clear feedback. They would then improve the milkshake on those dimensions, and it had no impact on sales or profits whatsoever. So one of our colleagues went in with a different question on his mind, and that was, I wonder what job arises in people's lives that cause them to come to this restaurant to hire a milkshake. So we stood in a restaurant for 18 hours one day and just took very careful data. What time did they buy these milkshakes? What were they wearing? Were they alone? Did they buy other food with it? Did they eat it in the restaurant or drive off with it? It turned out that nearly half of the milkshakes were sold before 8 o'clock in the morning. The people who bought them were always alone. It was the only thing they bought, and they all got in the car and drove off with it. So to figure out what job they were trying to hire it to do, we came back the next day and stood outside the restaurant so we could confront these folks as they left, milkshake in hand. And in language that they could understand, we essentially asked, excuse me, please, but I got to sort this puzzle out. What job were you trying to do for yourself that caused you to come here and hire that milkshake? And they'd struggle to answer, so we'd then help them by asking other questions like, well, think about the last time you were in the same situation, needing to get the same job done, but you didn't come here to hire a milkshake. What did you hire? And then as we put all of their answers together, it became clear that they all had the same job to do in the morning, and that is they had a long and boring drive to work. And they just needed something to do while they drove to keep the commute interesting. One hand had to be on the wheel, but somebody had given them another hand and there wasn't anything in it. And they just needed something to do while they drove. They weren't hungry yet, but they knew they'd be hungry by 10 o'clock. So they also wanted something that would just pull down there and stay for their morning. Good question. What do I hire when I do this job? You know, I've never framed the question that way before, but last Friday, I hired a banana to do the job. Take my word for it, never hire bananas. They're gone in 3 minutes. You're hungry by 7:30. If you promise not to tell my wife, I probably hire donuts twice a week, but they don't do it well either. They're gone fast. They crumb all over my clothes. They get my fingers gooey. Sometimes I hire bagels, but as you know, they're so dry and tasteless. Then I have to steer the car with my knees while I'm putting jam on them, and then if the phone rings, we got a crisis. I remember I hired a Snickers bar once, but I felt so guilty I've never hired Snickers again. Let me tell you, when I come here and hire this milkshake, it is so viscous that it easily takes me 20 minutes to suck it up that thin little straw. Who cares what the ingredients are? I don't. All I know is I'm full all morning and it fits right here in my cup holder. Well, it turns out that the milkshake does the job better than any of the competitors, which in the customers' minds are not Burger King milkshakes, but it's bananas, donuts, bagels, Snickers bars, coffee, and so on. But I hope you can see how, if you understand the job, how to improve the product becomes just obvious. Super, entonces, en base a lo que nos dice Christensen, el trabajo es el problema que quiere solucionar nuestro cliente. Y es súper importante entender profundamente ese problema. Y los problemas no son, nadie sabe los problemas que tiene. Entonces también aquí hay un proceso de investigación muy profundo de entender cuál es realmente el problema que quiere solucionar el segmento de mercado. Entonces, como vimos ahí, no es que me tome el milkshake por tomármelo, sino porque me soluciona el problema de los 20 minutos o el tiempo de viaje en el auto y lo fácil que es tomarme el milkshake en ese contexto y que me tiene lleno toda la mañana. Ese es el real problema que tenía el cliente, no si que tenía que comer saludable o tenía que tomar desayuno en la casa. El problema era otro. Entonces, lograr conversar con los clientes nos va a llevar indudablemente a tener que descubrir este tipo de cosas, ¿ya? Y ahí también viene la frase muy cliché que me imagino que habrán escuchado,
que hay que enamorarse del problema, no de la solución. Y eso lo digo porque es muy fácil en un ambiente académico estar muy obsesionado con la solución, porque es algo que venimos desarrollando hace mucho tiempo. Lo más probable es que le hemos dedicado hartas horas de nuestra vida, varios malos ratos, mucho esfuerzo. Entonces, es muy fácil enamorarse de la solución que estamos creando y dejar de escuchar el real problema que tiene nuestro cliente. ¿Alguna pregunta sobre esto que es fundamental desde mi punto de vista? ¿No? Seguimos. Entonces, pero tenemos un problema, que a pesar de que esto... Rocío, dale, a ver, para que no se pierda. Sí, hola. Yo tenía una pregunta respecto como al cliente, porque lo que he entendido que es como que nos estamos enfocando como en el cliente como en la persona real, pero en el caso de que el producto sea aplicado a la industria propiamente tal, el cliente sería como una empresa. Sí, correcto. Sí, toda la razón. Ah, Ahí, Cuando hablo del ahí cómo cliente lo... es el que paga. Siempre es el que paga, puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser el gobierno, puede ser cualquiera que pague. Y ahí habría que tomar como otras consideraciones en el modelo de negocio, enfocándose en como en algo más empresarial que en la persona que está en la casa. No, el ejercicio Ah, es el ya. mismo. Y de hecho hay un concepto donde tú las empresas las puedes convertir en personas. En marketing se ocupa un Ah, concepto ya. que es el buyer persona, en donde tú te imaginas a una empresa como si fuera una persona y lo caracterizas desde ese punto de vista. ¿Verdad? Porque el proceso es básicamente el mismo. Tienes que entender los mismos dolores, tienes que conversar con ellos porque cada uno es diferente, etcétera, etcétera. Ah, ya. Súper. Gracias. ¿Vale? Ya. Entonces, veníamos hablando que teníamos un problema que a pesar de lo descrito y lo profundo quizás que es el análisis que tiene que existir alrededor del cliente, el problema o el trabajo que quiere solucionar, etcétera, estadísticamente el 72% de los productos o servicios fallan porque no llegan a cumplir las expectativas del cliente. Del cliente. Entonces, eh, aquí lo que quiero decirles es que este trabajo sí tiene que ser muy profundo y realmente preocuparse de hacerlo, porque lo más probable es que si no lo hacen así, van a fallar. Y lo más probable es que en la primera iteración fallen y van a llegar a un producto que para ustedes es magnífico después de haber estudiado y haber hecho un proceso que es magnífico, pero no tiene recepción del mercado. Entonces hay que volver a iterar y volver a seguir profundizando el conocimiento que uno tiene sobre el cliente o los potenciales clientes, tomar los aprendizajes, reformular la propuesta de valor y darse vueltas en este ciclo de cliente-propuesta de valor es algo súper natural y algo que tiene que ocurrir. Y los invito a que sean open-mind en el sentido en que es algo que tiene que ocurrir. Hay una herramienta para eso que también les quiero compartir, que es un derivado del Canvas de Osterwalder para el modelo de negocio, que es otro de los libros que él tiene que les comentaba, que es el Canvas de la propuesta de valor, que también es otra herramienta o una subherramienta que les quiero compartir, en donde es básicamente este ejercicio de ir a conversar, ver al cliente, analizarlo, definirlo y ver cuál es la propuesta de valor que le quiero entregar. Entonces, este Canvas, este lienzo es este que les muestro aquí, en donde en el lado derecho vemos los jobs o el problema, los trabajos que quiere solucionar el cliente. También vemos lo que él percibe que gana, cuáles son los dolores que tiene alrededor de este trabajo, de este problema, y desde el punto de vista del lado izquierdo, que es la propuesta de valor, busca definir muy bien el producto o servicio que estamos ofreciendo, cuáles son los creadores de ganancia que tiene nuestro producto para poder llegar a las expectativas que tiene el cliente sobre ganancia y cuáles son los relievers del dolor, cómo solucionamos los dolores que él tiene. Y aquí este proceso constante y iterativo siempre busca que exista un fit, que haya un match perfecto entre estos tres elementos del segmento de cliente de nuestros clientes y la propuesta de valor que estamos desarrollando. Cuando miremos nuestro canvas de propuesta de valor y sentimos que hay una conexión directa, es cuando llegamos a un buen punto, a un buen momento, donde podemos seguir pensando en el resto de los elementos del modelo de negocio, ¿ya? Como les decía antes, no tiene que ser perfecto y lo más probable es que cambie en el futuro, pero tenemos que llegar al punto en que sintamos que hay un match, hay un fit,
desarrollamos, vamos a enfrentarlo al mercado, seguimos conversando con gente, lo seguimos metiéndole cabeza y vamos a ir afinando distintos elementos de forma más profunda. ¿Ya? Así que muy rápidamente les quería preguntar desde ya, no sé, ¿alguien quiere compartir si ya tiene identificado quiénes son sus clientes y un esbozo de propuesta de valor? Quizás no tengo claro si en la postulación del View tenían que incluirlo, pero si alguien tiene algo pensado, si lo quiere compartir, feliz de escucharlo. Lucas puso cara de pánico. No los veo a todos, por eso quizás ocupo siempre el mismo ejemplo. Efectivamente, sí hay que reconocer y caracterizar al cliente y propuesta de valor dentro de la propuesta. Aquí no hay respuestas buenas o malas, así que si compartamos lo que han hecho. Lucas, dale. Gracias, Lucas. Bueno, yo ya pregunté un poco por el tema de la clientela, así que algo que no tenía claro, pero lo de la propuesta de valor es algo que ya manejaba antes de postular. Y en mi caso es que yo, como ya mencioné antes, trabajo con inhibidores de autofagia y hasta la fecha de hoy, los pocos inhibidores de autofagia que existen y que son conocidos por la comunidad científica no cumplen con drug-like properties, lo que quiere decir que tienen propiedades farmacocinéticas muy pobres y no son administrables a humanos, pero en cultivo celular funcionan muy bien. Entonces mi propuesta es generar compuestos que mantengan el mecanismo de acción pero sí estén pensados para tener propiedades farmacocinéticas para dárselo a un organismo. Entonces creo que ahí radica la propuesta de valor que tengo, en poder generar un producto comercializable para organismos más allá del uso académico in vitro. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿No? Va. Gracias, Lucas. Bárbara, dale. La última. Ya, la propuesta de valor que teníamos para el proyecto era la creación de un hongo entomopatógeno para un insecto fitófago en roble. La cosa es que se creó o se podía como decir el producto y se lo queríamos pasar a empresas como Aprobosque o pequeños y medianos propietarios y de ahí sacar el licenciamiento. Pero ahí me enredé totalmente porque no ubico bien cómo funciona el tema del licenciamiento para las empresas. Y también estaba metida en la universidad y de por medio, entonces no sé cómo funcionaba. Para lo que nos convoca, cada una de esas dos alternativas que existen son modelos de negocio totalmente distintos. No vas a tener un solo canvas, entonces vas a tener dos, ¿ya? Y los dos van a estar evolucionando y cambiando por su propio track, digamos. Y el modelo de licenciamiento, yo creo que ahí en la universidad te pueden ayudar muchísimo, así que no voy a ser yo el que te dé las luces, creo que ellos son los expertos y tendrían que ayudar. Pero para lo que nos convoca, sí tenéis que entender que son modelos de negocio distintos, totalmente distintos, que ameritan un canvas para cada uno. Ok, perfecto. Gracias. ¿Vale? Ya, entonces, para ir avanzando y no haber tiempo, cuando dimos toda esta vuelta de cliente y propuesta de valor, que es el centro, es lo más importante y al final, si está bien definido y está bien pensado de principio, ayuda mucho a que todas las cosas que vamos a hablar ahora salgan mucho más fácil. Por ejemplo, los canales. Y tenemos que definir cómo es la empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos. O sea, yo tengo que hacer posible que mi cliente sepa de lo que lo que yo estoy ofreciendo y también sepa que voy a poder tocarle la puerta, figurativamente, y entregarle lo que yo estoy proponiendo. Entonces, esos son mis canales y tengo que ser capaz de definirlo. Al final, los canales como definición grande es cómo comunicamos, distribuimos y vendemos, puede haber un contacto directo, y aquí también es súper importante hablar de la experiencia, sobre todo si nos enfocamos en un B2C, llegar a un cliente final, que vive una experiencia de compra, donde el ejemplo clásico es el de Starbucks. Starbucks no nos vende café, nos vende una cafetería que tiene un olor muy particular. Ellos se preocupan del olor, de la música, de la barra, de la gente que es amistosa, de los sabores de temporada. Entonces, lo que nos vende Starbucks es la experiencia. En un modelo B2B, el que se enfoca hacia las empresas,
También hay cierta experiencia. Por ejemplo, a mí en Tom Property nos pasó mucho tiempo que el producto que nosotros vendíamos era líquido. Y nos dimos cuenta en conversaciones y tratando de vender este producto líquido en que ningún ingrediente de la industria se usa líquido, en formato líquido, se usan todos en polvo. Entonces, nosotros, para nuestros clientes era una mala experiencia nuestro producto porque tenían que hacer algo distinto a lo que habían hecho siempre. Entonces, nuestro desafío ahí entendimos que teníamos que, parte de nuestra experiencia era hacer un producto en polvo en un formato de 20 kilos, no en los frascos de 1 litro que hacíamos antes. Dale, Lucas. ¿No? Vale. Fue por accidente. Sí, no hay problema. Entonces, cumple distintas funciones los canales, dar a conocer los productos y servicios, ayudar a que el cliente nos evalúe, que entienda qué es lo que le estamos ofreciendo, obviamente llegar al punto en que nos adquiera, que el cliente realmente reciba el valor que le estamos dando o le queremos entregar a través de lo que definimos como nuestra propuesta. Y algo que siempre se nos olvida o muchas industrias olvidan es que los canales también incluyen la atención postventa, ¿ya? Que también es parte de lo que el cliente tiene que vivir. Por ejemplo, usando a Luca, cuando tú licencias algo, no se trata de, toma, aquí hay una carpeta con todo lo que sé, arréglatela solo. Es muy probable que en la postventa tú tengas que participar en el proceso de transferir ese conocimiento, esa tecnología, cómo se hace, cómo se ejecuta esa patente que tú estás licenciando. Entonces, eso también es parte de la postventa que tenemos que tratar de empezar a visualizar. Y bueno, los canales tienen distintas fases y se clasifican de distintas formas. Les voy a dejar esta presentación, así que ahí lo pueden ver con más detalle y un poco tener las preguntas que se tratan de contestar. Pero lo importante es eso, es que el cliente vea y entienda cómo va a conocer lo que nosotros le ofrecemos y al final cómo lo va a recibir. ¿Ok? Después viene la etapa o el segmento de relación con el cliente, donde vamos a escribir cómo conversamos con ellos, cómo nos relacionamos con ellos para poder llegar a cada uno de los segmentos de mercado que definimos. Y aquí, bueno, el mundo digital hoy día nos abre muchas puertas porque esa relación con el cliente puede ser personal, una venta consultiva, donde yo tengo que estar hablando con él constantemente y sentarme en una reunión, o también hoy día hay muchas herramientas de automatización, donde el relacionamiento puede llegar a ser sin intervención humana. Hay proyectos o quizás empresas que no lo necesitan, está bien, pero para que tengan un poco ideas de qué es lo que estamos buscando definir aquí. Y la relación con el cliente nos permite captarlo, nos permite fidelizarlo, nos permite hacer que exista recompra, estimular a que exista una recompra, y obviamente también es parte de la experiencia que queremos entregar. Y como les digo, puede ser la experiencia desde el punto de vista de Starbucks, que es muy, muy personal, o existe un proceso de experiencia para grandes empresas que compran un producto también. Entonces no hay que perderlo de foco. Existen distintas categorías de relacionamiento con el cliente que aquí se las dejo, que lo más probable es que ustedes las hayan visto, donde hay asistencia personal exclusiva, cuando las bancas premium de los bancos, cuando uno es, no sé, en el Santander, que yo soy Santander, soy Select, se supone que tengo un ejecutivo especial, una oficina especial y no sé qué cosa. Esa es parte de la propuesta de relacionamiento que tiene ese banco. Automáticos, autoservicio, también hoy día lo vemos mucho en las tiendas Speed, por ejemplo, 100% autoservicio, etcétera, etcétera. Y también después viene entonces, eso definimos el lado derecho del Canvas. Ahora vamos a hablar del lado izquierdo, que es lo que hablamos de lo que se puede optimizar, y aquí también, y aquí es súper importante, desde ahora, lo que empecemos a conversar ahora, tener claro que son las variables que nosotros sí podemos controlar en su 100%, entonces sí son responsabilidad de nosotros. Lo más probable es que no las podamos tener resueltas desde el primer día, pero como son variables que dependen de nosotros, sí las tenemos que tener constantemente en consideración. Entonces, van a haber actividades que son las acciones más importantes que realiza la empresa para que el modelo de negocio funcione, que tenemos que tenerlas definidas. Y aquí no se trata de, tengo que, mi actividad clave, comprar insumos. Todas las empresas compran insumos. Entonces no es algo que me haga único. Lo importante definir aquí, por eso tiene el apellido clave, es que definamos lo que realmente nos hace únicos. Entonces, quizás comprar insumo no es clave, pero sí comprar el insumo amarillo 35 del proveedor Firmenich. Eso sí es una actividad clave porque ese para mí hace que mi producto se vea como yo quiero que se vea.
¿ya? Entonces, sí, ahí se transforma en algo clave, porque me hace único. Y siempre van a depender del modelo de negocio que estamos desarrollando. Entonces, si cambia nuestro cliente, cambia nuestra propuesta de valor, las actividades clave lo más probable es que cambien, ¿ok? Y hay también distintas categorías, hay actividades claves desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la resolución de problemas, especialmente en empresas de servicio, obviamente, y también hay actividades clave desde el punto de vista de la plataforma o red. Como les dije, no trabajamos solos, no podemos lograr las cosas solos. Entonces, hay ciertas actividades o acciones que tengo que realizar constantemente para poder mantener funcionando la red que genero alrededor de mi producto o servicio. Como sexto punto, los recursos clave, y ahí tenemos que describir los activos más importantes para que el modelo de negocio funcione. O sea, tenemos que tener cosas para que funcione el modelo de negocio. Y aquí obviamente lo primero que viene a influir un poco por la diapositiva anterior, que es el dinero. Sí, el dinero es un activo clave, pero tampoco es un activo que nos haga únicos. Todos necesitan dinero. Entonces, el activo clave no es levantar capital. Me pasa mucho que veo Canvas donde activo clave es capital. Obvio, todos necesitamos capital, no es especial. Aquí hablamos de distintas cosas, hay distintos tipos de activos. Hay activos físicos que son intensivos en capital, sí, pero también hay activos intelectuales que son intensivos en procesos de I+D. También hay activos humanos, donde aquí lo principal es el conocimiento y la creatividad que nos otorgan. Y también hay activos económicos, que es el dinero, que es el habilitante para que todo ocurra, sí, check. Pero tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los otros activos que nos hacen realmente únicos. Entonces, estoy inventando de nuevo, pero quizá Matías es un activo único porque es el único que conoce sobre la tecnología. Hay un riesgo, obviamente, si el activo clave es Matías, porque Matías se puede aburrir, se puede ir y no tenemos modelo de negocio. Entonces, una actividad clave va a ser que Matías genere un manual de procedimiento de cómo se hace la tecnología, cómo se ejecuta la tecnología. Entonces, cada uno de los componentes del modelo de negocio está muy interconectado y hay que hacer ese análisis de por qué es clave, por qué me hace único y cómo se ligan con los elementos del lado izquierdo del Canvas, que es son los que podemos optimizar. Recuerden eso. ¿Ya? También tenemos los socios claves, como he dicho varias veces, el desarrollo de un negocio, de una empresa, no la podemos hacer solo, entonces tenemos que describir la red de proveedores y todos los socios que contribuyen a que mi modelo de negocio funcione. Y tenemos que ser súper también estratégicos en eso, o sea, puedo dar el ejemplo de Don Properly, donde hoy día nosotros siempre como objetivo tuvimos no tener capacidad productiva, no invertir en fierros. Entonces, eso involucraba absolutamente que necesitábamos un partner que nos pudiera proveer los fierros para poder producir lo que nosotros hacemos. Entonces, se nos transformó en algo, una actividad clave, buscar al partner clave que nos permitiera habilitar la producción en la escala que necesitábamos. Entonces, de nuevo, esta interconexión entre los distintos elementos del modelo de negocio. Y al final, los socios claves son importantes porque nos permiten optimizar el modelo de negocio, reducir riesgo o adquirir recursos que por sí solos no seríamos capaces de adquirir, ya sea por costo, ya sea por conocimiento de los activos humanos que tenemos, que sean capaces de manejarlo. Entonces quizás es bueno tener a alguien que ya tenga experiencia y pueda proveerte de la maquinaria o el proceso que sea muy específico que necesita. Y hay varios modelos de asociación, donde, por ejemplo, puede haber alianza entre empresas no competidoras que se complementen, eso obviamente es lo más tradicional, pero también puede haber alianza entre empresas competidoras, que eso se conoce como con el término de competencia, donde, por ejemplo, de nuevo, tomando a Don Properly, esta empresa que nos produce es una vendedora de ingredientes por sí misma. Entonces, en un análisis más superficial, sí son nuestros competidores porque entregan una solución al problema que nosotros enfocamos, la entregan, no es la óptima, entonces buscamos un modelo de colaboración donde ellos nos producen, pero también usan nuestro ingrediente. Por lo tanto, hay un win-win en donde ellos optimizan la solución del problema que nosotros nos enfocamos y nosotros ganamos capacidad productiva. Dale, Lucas. ¿Este apartado de socios claves está pensado más para la postulación o una vez que nos adjudiquemos el proyecto? Un poco ambas.
No, siempre aquí nos tenemos que posicionar en una empresa funcionando, ¿ya? Entonces es lo que viene después, es lo que viene después del proyecto, es lo que tú aspiras a construir con el proyecto. Perfecto. Entonces, tenemos la competencia, tenemos la alianza entre empresas que generan nuevos negocios, como los joint ventures, donde, no sé, Notco se hizo un joint venture con Kraft Heinz para desarrollar nuevos productos finales que utilicen inteligencia artificial, que vengan del mundo de las plantas, con todo el conocimiento y escala que tiene Kraft Heinz, y eso genera un joint venture donde es un negocio compartido. Y también se pueden generar alianzas con proveedores para garantizar suministro. Hay de repente suministros que son claves y necesitamos que el proveedor sea nuestro mejor amigo, si no perdemos, no hay nadie más que me lo pueda entregar. Entonces también se pueden generar alianzas y socios claves en ese sentido. Y hay que tenerlo muy claro, muy identificado. Por eso es importante incluirlo en el modelo de negocio. Después, pasando a la parte de abajo, vamos a hablar de la estructura de costos. Como les decía antes, todo esto, todo el movimiento de una empresa y tener operación, y tener producción, y comprar insumos, y tener gente, tener activos, etcétera, involucra gastos. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos en poder identificarlos muy, 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 muy claramente. Y me pasa mucho que en los proyectos que vienen del mundo académico se les olvida, y el único punto que quiero dejar aquí, se les olvida que la universidad les subvenciona muchos costos, ¿ya? Que tengan un laboratorio y que ese laboratorio tenga máquinas y tenga agua y tenga mesones, la universidad ya pagó por eso, entonces los está subvencionando en términos de costo. Entonces, se les olvida eso y hacen una proyección de gastos que se ve muy bonita, porque no estáis incluyendo costos que dais por hecho. Hay que ponerse en el escenario donde yo estoy solo, yo estoy aquí creando un negocio, una empresa, y la universidad no me subvenciona. En ese escenario tenemos que enfocarnos. Si después, a lo largo de la relación, la universidad sigue siendo un socio clave y se mantiene trabajando contigo, ya, te puede seguir subvencionando, pero en tu visión del negocio, tenés que pensarlo siempre como si estuvierais solo enfrentando el mundo, porque es la real necesidad de lo que estáis creando, ¿ya? Y también aquí les voy a dejar un poco en esta visión de que los costos siempre se pueden enfocar de dos maneras. Una en minimizar los costos, y en otra manera es donde el costo, lo importante es, o el foco es el valor que se genera. Entonces, la reducción de costos deja de ser lo más importante. Lo importante está en el valor, no en cuán barato me sale. Siempre luchamos con esos dos mundos y generalmente gana la disminución de costos. Pero hay que ser bien, bien analítico, bien frío en pensar si lo que yo busco es realmente minimizar el costo o tengo que gastar para poder realmente lograr el valor que quiero generar, ¿ya? A mí alguna vez me dijeron, si queréis ser una empresa que valga $1.000 millones, un unicornio, tenéis que gastar como una empresa que valga $1.000 millones. No vaya a hacer si estáis gastando, si estáis pagando un sueldo de 100 lucas todos los meses. Nunca vas a ser un unicornio si vas a hacer eso. Tenéis que gastar y tenéis que pagar los sueldos que corresponden, tenéis que tener la infraestructura que corresponde, y así realmente vas a poder llegar a valer y ser un unicornio. Entonces, es súper importante tener claro que los costos son algo súper engañoso, porque siempre tratamos de minimizarlo, pero no necesariamente siempre es la estrategia que tenemos que seguir. Y por último, las fuentes de ingresos, y con esto termino, que busca identificar cómo la empresa genera ingresos en base al negocio que desarrolla. Y aquí obviamente, lo primero que pensamos, chuta, la fuente de ingreso es que yo voy a crear un producto, se lo voy a pasar y él me va a pasar plata de vuelta. Sí, eso es una fuente de ingresos, que es la venta de activos tradicional, pero también existen otras formas, y aquí también hay que en base al conocimiento que uno pueda tener del cliente, cómo funciona la industria donde estás metido, etcétera, hay otras formas de generar fuente de ingresos. Puede haber cuotas por uso, cuotas de suscripción, que es lo que vemos hoy día en Netflix y similares. También puede haber préstamos, arriendos, leasing, las licencias que estamos hablando las licencias que estamos hablando por el tema de las patentes, placement publicitario, etcétera. También hay otras fuentes de ingresos. Y también aquí es importante entender que un producto o servicio puede tener varias fuentes de ingresos, no es solo una, ¿ok? También vuelvo al ejemplo propio, donde en Tom Propio nos dimos cuenta que nosotros teníamos nuestro ingrediente, que es un saborizante, pero un paso intermedio que tenemos en nuestro proceso es generar la materia prima que nos permite llegar a ese ingrediente. Y esa materia prima la podemos usar nosotros, pero también la pueden usar otros, para otros productos.
Entonces, hoy día abrimos una fuente de ingresos donde también comercializamos la materia prima, no solo el producto final. Entonces, nuestra tecnología, nuestro camino completo, tiene dos flujos o fuentes de ingresos. La materia prima que nosotros creamos y el producto final que nosotros producimos. Entonces, eso también nos abre y mitiga el riesgo. Que al final, cualquiera de las dos líneas de negocio puede crecer por sí misma y vamos capturando más valor del que teníamos inicialmente pensado. ¿Vale? Así que acuérdense siempre que estas 9 cosas que hablamos ahora es el modelo de negocio. Insisto, ¿no? Que me ha pasado, no se pongan creativos y empiezan a agregar cosas. Cuando les hablen de modelo de negocio, estas son las 9 cosas que les van a pedir, donde el centro está en el cliente y en la propuesta de valor, y en base a eso, cuando logren definir bien eso, logran definir el resto de los elementos. Así que no se olviden del Canvas y... bueno, aquí les dejo una pregunta abierta. Lo que hemos conversado y un poco salió con lo que comentó Lucas, sí hay un problema, hay un desafío muy grande, ¿ya? Que es que hay muchas cosas, las únicas cosas que hoy día estoy seguro que pueden analizar en profundidad son el cliente y la propuesta de valor, pero hay cosas que esto está pensado para empresas que están funcionando y ustedes no están funcionando, ¿ya? Y ahí viene el desafío que un poco fueron los comentarios que aparecieron. ¿Cómo lo hago? Y aquí la invitación es que se saquen la bata, que vayan a conversar con gente, que empiecen a solucionar el problema y entiendan que esto va a ir evolucionando constantemente, no está escrito en piedra y van a ir resolviendo cada uno de estos segmentos con el paso del tiempo y la profundidad con que logren ir construyendo el negocio, la empresa que están desarrollando. Así que la invitación es esa, a salir a la calle y empezar a encontrar cada uno de estos elementos del modelo de negocio en base a lo que yo sí hoy día estoy seguro que pueden profundizar, que son el segmento de cliente y la propuesta de valor que quieren entregar. ¿Vale? Eso, muchas gracias, no se olviden que esto evoluciona. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta siempre disponible, sea ahora, no nos queda tiempo, pero o después también por correo nos podemos comunicar, ningún problema. Si alguien tiene pregunta ahora también, si tienen tiempo, feliz. Matías. Sí, hola, yo he estado pensando, o sea, realmente en innovación el usuario final es una empresa. Eso pasa muy comúnmente, eh, especialmente en este ámbito. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegar a conversar con las empresas? ¿Cómo dar ese paso? Tocar la puerta, no hay ningún misterio, no son monstruos, son personas igual que nosotros. Entonces, lo que yo hago mucho, contacto por LinkedIn. No me hago mucho problema, contacto por LinkedIn. Hay mucha gente que no me contesta, gente que me dice no me interesa de partida, pero hay gente que sí está dispuesta a conversar y yo los invito a un café o si puedo ir a verte a la oficina. Y hay un dicho en el mundo emprendedor que dice cuando vaya, no vaya a buscar, o sea, cuando vayas a hablar de plata, te van a dar consejos. Pero si vayas a buscar consejos, te van a dar plata. Entonces, siempre es importante ir con esa parada, de ir a buscar consejos, de que estás investigando, estás explorando, y eso al final te puede abrir muchas más puertas, si vais con esa parada. Pero a tu pregunta es tocar puertas, no hay nada que tener miedo ahí. Ok, muchas gracias. Bien, no sé si quedan más preguntas para Diego. Yo en el chat pregunté si es que podría dejar tu correo para más adelante mandar unas preguntas respecto a FaceLab, como cosas en concreto. Sí, por supuesto. Bueno, Carlos, yo no tengo problema en compartir la presentación, te la mando, si la podéis difundir, y ahí están mis datos de contacto. Perfecto. ¿Vale, Lucas? Igual te la dejo aquí en el chat, pero para que sepan que van a estar ahí mis datos. Súper. Bueno, nada, solo darle gracias, Diego, por tu tiempo, tu excelente presentación, súper claro. Invitarlos a que entonces estén atentos a las siguientes fechas importantes que vienen en lo que es el concurso View. La agencia estima más o menos que va a aperturar oficialmente dentro de la segunda quincena de marzo.
Tenemos algunos talleres también que estamos programando para el mes de marzo, y eso. Espero que pueda haber sido muy útil para ustedes este espacio. Bueno, Diego, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes, que estén muy bien, mucho éxito, que les vaya bien. Y estamos en contacto. Chao, chao, que estén todos bien. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias por la oportunidad. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Sí. Eso es.